Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo les voy a mostrar cómo calcular y cómo analizar la rentabilidad de una empresa y qué relación puede guardar con el endeudamiento. Vamos a empezar por una aproximación conceptual a la idea de rentabilidad. Podríamos concebirla como la relación existente entre el resultado que se obtiene al llevar a cabo una actividad y el esfuerzo que se ha tenido que hacer para lograrlo. Por ejemplo, imaginemos que dos estudiantes se enfrentan a un mismo examen de una materia que hasta que empezaron a estudiarla les era completamente desconocida. El primero de ellos saca un 6 en el examen. El segundo saca un 8. Es obvio que el resultado del segundo es mejor que el del primero, porque sacar un 8 es mejor que sacar un 6. Pero si sabemos que el primero estudió solo durante 2 tardes y que el segundo tuvo que sacrificar 5 tardes para preparar el examen, entonces la conclusión será que el primero obtuvo un mejor aprovechamiento del tiempo dedicado a estudiar. El primero de los estudiantes ha obtenido una mayor nota por cada tarde dedicada a estudiar. El segundo, aunque estudió mucho más que el primero, avanzó menos en cada sesión de trabajo. Aunque el segundo obtuvo más nota, el primero obtuvo una mayor rentabilidad, una mayor recompensa proporcional por su esfuerzo. En otras palabras, si el primero hubiese estudiado la misma cantidad de tiempo que el segundo, su nota habría sido mayor que la de este. Habría sacado un 15. La idea que debemos extraer de aquí es que la rentabilidad no está relacionada solo con un resultado, sino también con el sacrificio que se debe soportar para alcanzarlo. Un sacrificio de tiempo, de dinero, de algún recurso que siempre será escaso. La rentabilidad está relacionada con la eficiencia con la que se utiliza ese recurso. En la empresa, la equivalencia de la idea de resultado de la actividad es el beneficio, y la equivalencia conceptual con lo que en esta idea de rentabilidad hemos denominado esfuerzo es la inversión realizada para desarrollar la actividad empresarial. Pero hay que precisar un poco más qué podemos entender por beneficio y qué podemos entender por inversión. En una cuenta de resultados analítica sencilla como esta, nos encontramos con distintas medidas de beneficio. Partiendo de la cifra de negocios, si restamos a esta los costes variables, los que dependen de forma proporcional de la cantidad vendida, obtenemos el margen bruto. Pero los costes variables no son los únicos costes. Si restamos también los costes fijos, los que son independientes de las ventas, tendremos el beneficio económico, el beneficio antes de intereses e impuestos, el BAIT. Esta magnitud mide el beneficio que generan los activos de la empresa sin tener en cuenta los costes asociados al modo en que hayan sido financiados. Al no restar los intereses que la empresa debe satisfacer por el servicio de sus deudas, esta magnitud no tiene aún carácter financiero. Solo cuando restemos también los intereses de la deuda, los gastos de la financiación ajena, llegaremos al beneficio antes de impuestos, el VAT, que se puede interpretar como la renta residual que la empresa ha generado para sus propietarios, es decir, una vez remunerados los acreedores. Pero claro, en este reparto aún falta un invitado, la hacienda pública. Al restar los impuestos, obtenemos el beneficio neto, que ya es atribuible a los accionistas o en general a los propietarios. En cuanto a la cuantificación de la inversión, sin complejidades innecesarias, podemos tomar la cifra total del activo del balance de situación como una medida de la cuantía de las inversiones realizadas en la empresa. El valor de los activos es el importe de los recursos comprometidos en la actividad del negocio. Pero estos recursos no proceden de un único tipo de inversor. Por el lado del pasivo podemos distinguir a los propietarios, que serán titulares de los fondos propios, y a los acreedores, que son los titulares de los fondos ajenos, de la deuda. Los acreedores han invertido recursos en conceder préstamos o créditos al negocio y recibirán a cambio una remuneración de carácter generalmente fijo, los intereses, o desde el punto de vista del deudor, los gastos financieros. La retribución que podrán percibir los propietarios, en cambio, no es fija, sino meramente residual. Y por ello no siempre será positiva, como cuando hay beneficios. También puede ser negativa, el caso de las pérdidas. Y ahora que conocemos con más detalle las distintas medidas de beneficio y de inversión, vamos a relacionarlas para calcular rentabilidades. Y también para ver qué tienen que ver con el endeudamiento. En términos empresariales vamos a distinguir dos grandes medidas de la rentabilidad. La rentabilidad económica o rentabilidad de los activos empresariales, y que en terminología anglosajona se suele denominar ROI, Return on Investment, y la rentabilidad financiera o rentabilidad para los propietarios, que los angloparlantes llaman ROE. Return on Equity, La rentabilidad económica mide el éxito de la empresa en la utilización de sus activos, con independencia de la forma en que estos se financien, y viene determinada por el cociente del BAIT,
el beneficio antes de impuestos e intereses o beneficio de explotación, entre los activos totales. Como se aprecia en esta relación, el beneficio económico, el BAIT, el beneficio generado por todos los activos, es la medida del resultado, y la inversión total realizada en esos activos, la medida del esfuerzo inversor realizado por todos los aportantes de fondos, tanto propios como ajenos. Esta rentabilidad puede proceder de dos grandes fuentes. Una empresa puede ser rentable desde el punto de vista económico por dos principales motivos. Lo veremos claramente si multiplicamos y dividimos por la cifra de ventas y luego reordenamos. En primer lugar tenemos el margen sobre ventas, el beneficio que la empresa genera por cada unidad monetaria vendida. Y en segundo lugar tenemos la rotación de los activos, el número de veces que la inversión total de la empresa está contenida en la cifra de ventas. En términos muy simples, la rentabilidad de una empresa puede venir de un mayor margen, es decir, del hecho de aplicar una mayor diferencia a sus precios de venta con relación a sus costes variables, o de una mayor rotación, es decir, del hecho de lograr cifras de ventas mayores con una menor inversión total. La combinación de estas dos fuentes de rentabilidad económica guardará relación con decisiones estratégicas de la empresa, pero también por el contexto sectorial en el que lleve a cabo su actividad. La rentabilidad financiera mide el éxito de la empresa generando beneficios para sus propietarios. No basta con que los activos generen rentas sin considerar cómo están financiados, porque una parte de esas rentas se destinará a los acreedores. Así que si tenemos en cuenta lo que aportan los acreedores y su remuneración, la rentabilidad financiera se relacionará con el beneficio que queda tras pagar los intereses. La rentabilidad que la empresa genera para sus propietarios, antes de impuestos, será entonces el cociente BAT entre fondos propios. Es decir, el cociente del beneficio que queda después de pagar los intereses, como medida del resultado de la actividad, entre la inversión realizada por los propietarios, sin considerar ahora los fondos aportados por los acreedores, como medida del esfuerzo soportado por esos propietarios. ¿Qué relación hay entre la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica? En otras palabras, ¿por qué son distintas la rentabilidad que la empresa puede generar y la que pueden o podrían obtener sus accionistas o propietarios? Pues vamos a ver que la clave está en la forma en que se financia la empresa. El BAT, el beneficio antes de impuestos, es el BAIT, el beneficio generado por la actividad económica, menos los gastos financieros. Y como sabemos que la rentabilidad económica es el cociente del BAIT entre los activos, podemos incorporar la rentabilidad económica a esta expresión sustituyendo el BAIT por el producto de la rentabilidad económica por los activos totales. Los gastos financieros serán el producto del tipo de interés de los fondos ajenos por el volumen que supone esa deuda en la financiación de la empresa. Operando y reordenando, podemos aislar la rentabilidad económica y llegar a esta expresión, en la que podemos distinguir dos partes. Por un lado, la propia rentabilidad económica, y por otro, el llamado efecto apalancamiento financiero, que merece alguna atención. Este efecto apalancamiento financiero depende de varias cosas, de la propia rentabilidad económica, del coste de la deuda y de la estructura de capital de la empresa, de la forma de financiarse, de cuánta deuda utilice en relación con la aportación de fondos hecha por los propietarios. El análisis de este efecto apalancamiento financiero nos permite concluir que si las inversiones de la empresa, sus activos, generan una rentabilidad suficiente, mayor que el coste de la deuda, entonces el endeudamiento permitirá incrementar la rentabilidad que se genera para los accionistas o propietarios de la empresa. La razón es que cada unidad monetaria de deuda generará un cierto coste, medido por el tipo de interés, pero podrá ser invertida en activos que generarán una rentabilidad superior a ese coste, lo que genera un beneficio financiero residual del que se podrán apropiar los dueños del negocio, solo por el hecho de haber recurrido al endeudamiento de un modo financieramente sustentable. En resumen, si la rentabilidad económica es suficiente, endeudarse incrementa la rentabilidad de los aportantes de fondos propios, de los dueños. Evidentemente, si la rentabilidad económica es inferior al coste de la deuda, entonces el endeudamiento reducirá la rentabilidad financiera. Lo vamos a ver inmediatamente con una hoja de cálculo, pero para evitar malentendidos, debo advertirles de que lo único que estamos sosteniendo es que el endeudamiento, cuando el efecto apalancamiento financiero es positivo, incrementa la rentabilidad. Y esto no equivale a decir que el endeudamiento siempre sea bueno para los propietarios. La razón es doble. En primer lugar, porque al aumentar el endeudamiento, también aumentará el riesgo de la empresa. Y eso hará que las rentabilidades exigidas por los propietarios y por los acreedores se incrementen, lo que tendería a incrementar el coste de la deuda y a reducir también el valor de los fondos propios.
Y por otro lado, porque al acceder a la financiación ajena para financiar mayores inversiones de activos, es razonable pensar que la rentabilidad económica también se irá reduciendo, en virtud de la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Si los directivos de la empresa van eligiendo las oportunidades de inversión más atractivas, a medida que se vayan aceptando nuevos proyectos, se irán agotando los mejores, y los fondos disponibles se irán destinando a los siguientes en su potencial ordenación en términos de rentabilidad económica. Es decir, el efecto apalancamiento financiero hace atractivo el recurso al endeudamiento, porque permite incrementar la rentabilidad de los propietarios, pero su posible aprovechamiento no es ilimitado. Su explotación también significa su paulatino agotamiento. Y por otro lado, también es necesario advertir que la rentabilidad financiera así calculada no es sino la rentabilidad financiera antes de impuestos, que podemos interpretar como la que la empresa genera para sus propietarios. Pero ello no significa que esta sea la rentabilidad obtenida por los propietarios o disponible para ellos, porque como ya imaginarán, una parte de esa rentabilidad se la apropiará el Estado mediante el impuesto que grava los beneficios de las empresas. La rentabilidad que de manera efectiva quedará para los propietarios de la empresa, la rentabilidad financiera después de impuestos, se obtendrá al relacionar el beneficio neto con los fondos propios, el resultado o renta residual que realmente corresponderá a los accionistas con el esfuerzo inversor que estos han realizado. Como el beneficio se obtiene al quitar al beneficio antes de impuestos los impuestos, y estos serán resultado de aplicar el tipo impositivo que corresponda al beneficio imponible, entonces se concluye que la rentabilidad financiera después de impuestos será igual a la rentabilidad financiera antes de impuestos, minorada por el complementario a 1 de ese tipo impositivo sobre los beneficios. Hechas estas aclaraciones, vamos a ver cómo calcular las rentabilidades económica y financiera y el efecto apalancamiento financiero en Excel con un ejemplo. Vamos a imaginar una empresa de la que conocemos estos datos que tenemos en estos estados financieros y en la información complementaria que se indica. Los ingresos por ventas son 13.100 unidades monetarias. El coste variable unitario es de un 70% del precio de venta. Los costes fijos ascienden a 2.800 unidades monetarias. Y los activos necesarios para llevar a cabo la actividad empresarial suponen una inversión de 8.300 unidades monetarias. Actualmente la empresa no tiene ninguna deuda, aunque podría endeudarse a un coste del 6,7%. El tipo impositivo en el impuesto que grava los beneficios de las sociedades es del 35%. Casi nada. Vamos a completar estos estados financieros y luego calcularemos las rentabilidades económica y financiera y analizaremos el efecto apalancamiento financiero. Los costes variables se calculan a partir de los ingresos por ventas, teniendo en cuenta la relación existente entre el coste variable unitario y el precio de venta. Los costes variables totales ascienden a 9.170 unidades monetarias. El margen bruto se obtiene por diferencia. Como vemos, la actividad comercial de la empresa genera un margen, por diferencia entre el precio y el coste variable unitario, de 3.930 unidades monetarias. Restando de aquí los costes fijos, que ascienden a 2.800 unidades monetarias, llegamos al beneficio antes de intereses e impuestos, 1.130. Esta es la cifra de beneficios que la empresa es capaz de generar con sus activos, con independencia de cómo se hayan financiado. En este caso, al no tener deudas, al no haber recurrido a la financiación ajena, los costes financieros serán nulos, pero vamos a calcularlos formalmente. Los gastos financieros serán básicamente los intereses de la deuda, y se obtendrán multiplicando el tipo de interés, el coste de la financiación ajena, por el volumen total de deudas. Si la empresa se financia exclusivamente con fondos propios, como decía, estos costes de la deuda no existirán. El beneficio antes de impuestos, pero después de pagar los correspondientes intereses cuando los haya, se calculará mediante esta diferencia. Así que en este caso, el VAT coincidirá con el BAIT. Esta es la cantidad de beneficio que la empresa es capaz de generar para sus propietarios. Pero ya saben que esto no significa que esa renta residual se les pueda atribuir enteramente, porque en esta fiesta siempre hay un invitado al que no hace falta llamar. Viene aunque no se le convoque. Hacienda. Los impuestos que gravan el beneficio se obtienen multiplicando el tipo impositivo por el beneficio imponible, el VAT en este caso. Ascenderán a 396 unidades monetarias. Así que el beneficio que queda para los propietarios de la empresa será de 735 unidades monetarias. Ahora vamos a completar la estructura económica y la estructura financiera de esta empresa.
El pasivo total debe coincidir con el activo total. Y como las dos fuentes de financiación que figuran en este balance simplificadísimo son los fondos propios y los ajenos, podemos calcular la aportación que deberán hacer los propietarios por diferencia. Ya tenemos completada la cuenta de resultados analítica y el balance, así que ya podemos calcular la rentabilidad. La rentabilidad económica se obtiene al poner en relación el BAIT, el beneficio económico, con los activos totales. En este ejemplo, la rentabilidad que generan los activos es del 13,61%. Esto significa que por cada 100 unidades monetarias invertidas en la empresa, esta es capaz de generar un beneficio de 13,61 unidades monetarias, sin tener en cuenta los costes asociados a la financiación ajena. Esta rentabilidad económica procede de dos principales fuentes. Por un lado, el margen sobre ventas. Al comparar el beneficio económico con la cifra de ventas, descubrimos que por cada 100 unidades monetarias vendidas, una vez descontados los costes operativos, los no financieros, se genera un margen de 8,63 unidades monetarias. Entonces, ¿cómo es posible que a partir de un margen del 8,63% la empresa consiga generar con sus activos una rentabilidad de un 13,61%? Pues porque es capaz de alcanzar una cifra de ventas muy superior al valor de la inversión en esos activos. Y esa es la segunda fuente de rentabilidad económica, la rotación de los activos. En este caso es de 1,58. Significa que por cada unidad monetaria invertida, la empresa logra unas ventas de 1,58 unidades monetarias. Y por eso, la rentabilidad económica es del 13,61%. El margen del 8,63% multiplicado por la rotación de 1,58. En otras palabras, por cada unidad monetaria invertida, la empresa consigue unas ventas de 1,58 unidades monetarias de las que extrae un beneficio del 8,63%. Esto en cuanto a la dimensión económica o activa de la rentabilidad, es decir, sin tener en cuenta la forma en que se hubieran podido financiar los activos empresariales. Ahora vamos a calcular el efecto apalancamiento financiero, aunque ya sabemos que será cero, porque la empresa no está endeudada, no está apalancada. Pero vamos a preparar nuestra hoja para un caso general. La ratio de apalancamiento, deuda entre fondos propios, se calculará mediante este cociente. Y la fórmula de cálculo del efecto apalancamiento financiero debe ser esta, porque sabemos que se obtiene multiplicando la diferencia entre la rentabilidad económica y el coste de la deuda por la ratio de apalancamiento. Como ya suponíamos, en este caso es cero. Ahora vamos a calcular la rentabilidad financiera antes de impuestos. La calcularemos por el método directo, por el basado en su definición, no en su descomposición. Y como sabemos, la rentabilidad financiera antes de impuestos relaciona el beneficio residual que la empresa es capaz de generar para sus propietarios con el esfuerzo inversor que estos aportantes de fondos han hecho, o sea, dividiendo el VAT entre los fondos propios. El resultado que obtenemos es exactamente igual a la rentabilidad económica, porque al no estar endeudada, todo el beneficio que pueden generar los activos será atribuible a los accionistas, porque no hay acreedores, y toda la inversión ha sido soportada por los propietarios, así que en el cálculo de la rentabilidad financiera de una empresa sin deudas coinciden tanto el numerador como el denominador con los que permiten calcular la rentabilidad económica. El cálculo de la rentabilidad financiera después de impuestos se hace de manera similar, pero considerando el beneficio neto en vez del VAT. Esa es la porción del beneficio que queda disponible para los dueños de la empresa después del bocado fiscal que le pega el Estado. Como vemos, calcular rentabilidades a partir de una cuenta de resultados analítica y de un balance es fácil. Pero vamos a analizar el papel que desempeña la deuda o el endeudamiento en la generación de rentabilidad para los propietarios de un negocio. Imaginemos que los accionistas, en vez de aportar por sí solos todos los fondos necesarios para financiar los activos que requiere la actividad empresarial,
deciden recurrir parcialmente a la financiación ajena. Imaginemos, por ejemplo, que suscriben un préstamo de 2.500 unidades monetarias. Como vemos, la aportación de fondos que tendrán que hacer a título propio ahora será de 5.800 unidades monetarias. Y observen que ahora, al tener deuda, la empresa deberá soportar unas cargas financieras en concepto de intereses de 168 unidades monetarias, lo que reduce el beneficio generado para los propietarios hasta 963. Es decir, la actividad empresarial es capaz de generar beneficios por 1.130 unidades monetarias, pero 168 irán a parar a manos de los acreedores, que serán generalmente bancos, en concepto de intereses. Para los propietarios quedará solo la diferencia. Sin embargo, ahora se genera para los accionistas una rentabilidad del 16,59%. Recuerden que antes, bajo la hipótesis de que la empresa se financiase exclusivamente con recursos propios, sin recurrir a deudas, la rentabilidad de los propietarios coincidía con la rentabilidad económica, del 13,61%. En otras palabras, el apalancamiento financiero ha permitido a los accionistas ganar un 2,98% más, casi 3 puntos porcentuales de rentabilidad obtenidos del mero hecho de endeudarse. Y eso que el endeudamiento supone un coste del 6,7%. ¿Cómo es posible entonces que el endeudamiento haya permitido incrementar la rentabilidad para los propietarios si les priva de una parte de los beneficios que genera la actividad empresarial? Pues la razón es que por cada 100 unidades monetarias de deuda, la empresa tiene que soportar un coste de 6,70 unidades monetarias. Sin embargo, esas 100 unidades monetarias le reportan también un beneficio de 13,61. Así que la actividad genera una rentabilidad suficiente para soportar el coste de la financiación ajena y aún deja un excedente del que se apropiarán los accionistas, los aportantes de fondos propios. Esta es la fundamentación del efecto apalancamiento financiero. Pueden comprobar que si en vez de endeudarse en 2.500 unidades monetarias lo hiciesen en una cantidad superior, por ejemplo en 4.000, la rentabilidad financiera crecería incluso por encima del 20%. Pero recuerden que ese incremento de la rentabilidad financiera solo era posible a costa de un incremento paralelo en el riesgo de la empresa, que podría conllevar incrementos en los costes de financiación y una muy probable disminución de la rentabilidad económica si la empresa tuviese que acometer inversiones adicionales, por efecto de la ley de los rendimientos marginales decrecientes. En todo caso, el objeto de este vídeo era mostrarles cómo el endeudamiento puede contribuir a incrementar la rentabilidad de las aportaciones de fondos que hacen los propietarios de las empresas. En otro vídeo les mostraré cómo se comporta el riesgo empresarial. Les dejo el enlace en la descripción de este. Espero que este tutorial les haya gustado y que merezca su like, su me gusta, ya saben, el pulgar hacia arriba. Suscríbanse a este canal si no están suscritos ya, activen las notificaciones para estar al tanto de la publicación de nuevos contenidos y déjennos un comentario con su opinión, con sus dudas o con sus sugerencias. También pueden seguirnos en redes sociales. Y si quieren colaborar económicamente con nosotros para que podamos seguir ofreciéndoles contenidos como este, pueden hacernos un donativo, enviarnos un agradecimiento expreso o unirse al canal como miembros. Tienen los enlaces necesarios en la descripción de este vídeo. Yo espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.